Buenas, ¿qué tal? Como veis, estamos en una finca de olivos, estamos haciendo la poda, que la poda del olivo se puede empezar a hacer una vez terminada la recolección de la aceituna, pero por aquí es costumbre de hacerla entre los meses de marzo y abril. Se poda en función de cómo luego se cosecha la aceituna. Por ejemplo, nosotros aquí cogemos la aceituna con paraguas, así que en la poda lo que procuramos es quitar las ramas más bajas para despejar el tronco y clarear la zona del centro para que entre el sol por todos lados igual. De todas formas, ahora lo vais a ver. ¿Qué más? Utilizamos tijera eléctrica de podar y el motosierra para las ramas más gordas, y con los restos de poda, pues como estáis viendo, los encarrilamos para luego pasar con la trituradora picando. Y ya está, vamos a ver cómo hacemos la poda, os vamos a enseñar unos cuantos. ¡Hala, dale! Os cuento, esto lo grabamos hace unas semanas atrás y con la plantación de los melones pues no he tenido tiempo de editar el vídeo, pero ya no podía dejar que pasara San Isidro y no subirlo, así que más vale tarde que nunca. Ahora os dejo con la conversación que teníamos mientras íbamos grabando, pero por si no se escucha muy bien, como os decía, vamos a podar 2 o 3 olivos para que veáis cómo lo hacemos. A todos se les hace más o menos lo mismo, pero en algunos puede haber alguna diferencia. Este es el primer año que nosotros les hacemos la poda a estos olivos, así que los iremos adaptando a nuestra forma de trabajar. Aquí, al ser olivos de un pie, cogemos la aceituna con el paraguas, por eso quitamos las ramas bajas o haldas, porque luego, en el momento de la recolección, impiden ver el tronco o incluso se pillan al cerrar el paraguas y se acaba cayendo la aceituna al suelo. Y como el olivo tiende a cerrarse en el centro, hay que despejar algunas ramas para que deje entrar el sol por todos lados, para que la aceituna madure más o menos igual y crezcan todas del mismo tamaño. Para las algas que se vayan separando. Con todo esto así, y así esto ya se va más largo. Y si ve un espeso esto, un poquito esto, ya está. No lo quito más, ya lo quito bastante. Para entonces, un poquito esto, ya lo voy abriendo. ¡Hala! Esto así, está cerrado. Lo quito así, ya se queda más abierta. Ya se lo quito. Ya, está así, la bandeja, ¿viste? Este lo dejo Porque está más alto que el otro. no, no tiene mucho. Y para otro año, a lo mejor luego otro año tengo que quitarlo. Uno de los dos. Sí, este o ese. El que este mejor me se va a bajar muy abajo. Y te guardas ese para luego podarlo y dejarlo nuevo. Paraguas. Adentro.
La poda de los olivos tradicionalmente se ha hecho con los motosierras, pero con las nuevas plantaciones y sobre todo en fincas como estas, los olivos no suelen tener ramas muy gruesas y ya veis que con la tijera eléctrica se hace muy bien. Estas son también las que usamos para podar las parras y los almendros. La fecha de poda del olivo, como os comentaba al principio, empieza una vez que se acaba la recolección de la aceituna. Nosotros este año hemos terminado en diciembre, así que desde enero hasta abril hemos tenido tiempo de hacerlo. Pero aquí el clima en invierno es bastante frío, así que se espera marzo y abril, que hace mejor tiempo, aunque ya la cosa va más ajustada porque en mayo los olivos empiezan a tener la muestra de la cosecha de ese año. Los olivos se pueden podar todos los años, pero casi no es necesario, se puede hacer cada 2. Por lo general, si un año se carga más de aceituna, al siguiente debe cargarse menos, pues ese año es el que se recomienda que se haga la poda. Y se deja sin podar al año siguiente, que suponemos que cargará más de aceituna. Lo siguiente ya sería recoger los restos de poda. Nosotros los vamos dejando en el centro de la calle en fila, listos para pasar con la picadora, que dejan la madera hecha a trozos muy pequeñitos que luego se harán para integrar la materia orgánica en la tierra. Pues hasta aquí, espero que os guste. Ya sabéis que podéis dejarnos un comentario y si sois nuevos por el canal, os animo a suscribiros. No olvidéis de activar la notificación para que YouTube os avise cuando subimos un nuevo vídeo. Un saludo y a más ver. ¡Chao!